Ataque con un arma biológica. En 1988, un mes después del fin de la guerra entre Irán e Irak, este último país nuevamente usaba armas químicas, pero esta vez en contra de su propio pueblo, los kurdos, una minoría que luchaba por su autonomía. Los ataques iraquíes con gas mataron aproximadamente a 5.000 personas. Estas escalofriantes imágenes transmitidas en todo el mundo eran un duro recordatorio de la fría y silenciosa muerte que sobreviene segundos después de un ataque con gas neurotóxico. En los años 80 y principios de los años 90, el científico Ken Alibek dirigía el programa de armas biológicas más grande del mundo y desarrolló la forma más poderosa de Anthrax. Antes de que desertara a Estados Unidos en 1992, Alibek era coronel del ejército y el científico en jefe de la Dirección de Guerra Biológica de la Unión Soviética. Como puede imaginar, era mediados de los años 70. Fue durante la Guerra Fría, y a nosotros en la Unión Soviética nos decían que en Estados Unidos se desarrollaban armas biológicas. Como médico, Ken Alibek estaba entrenado para curar las enfermedades de las personas, pero ahora, como científico del Estado, buscaba nuevas maneras para hacer que se enfermaran. Yo supervisaba específicamente el desarrollo de las armas de viruela, ébola, Marburg y muchas más. No puedo decir que me sentí orgulloso de hacerlo, pero me parecía normal desarrollar protección para mi país. En 1988, Alibek se sintió muy afectado por la muerte de uno de los científicos de su programa, el doctor Nikolai Ustinov, un hombre casado con 2 hijos adolescentes que trabajaba con el mortífero virus Marburg cuando accidentalmente se pinchó un dedo. En este caso estaba claro desde el principio que probablemente iba a ser imposible salvar su vida. Mientras el doctor Ustinov yacía en una cámara de aislamiento, agonizando, tomaba notas en un diario para documentar las fases de su enfermedad y así ayudar a sus compañeros científicos a entenderla. En las etapas finales, la sangre le emanaba por los poros de los dedos mientras escribía. Me dijeron que en esas páginas podía verse su sangre. Cuando el doctor Ustinov murió después de 3 semanas de sufrimiento, se le practicó una autopsia y luego vendría la ironía final. Removieron algunos órganos como el hígado, el vaso y algunos otros. Este virus era aún más virulento que el virus de Marburg original. Finalmente, este virus fue utilizado para desarrollar una nueva arma biológica de Marburg. Fue una de las armas más efectivas jamás creadas en este campo. Aunque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían jurado detener las investigaciones de armas biológicas, según Alibek, el programa soviético continuaba sus investigaciones a gran escala y él comenzaba a tener dudas al respecto. Teníamos media docena de instalaciones de producción con capacidad para producir miles de toneladas de armas biológicas distintas. Tal cantidad sería suficiente para matar a toda la población del planeta varias veces seguidas. Alibek afirma que comenzó a sugerir en reuniones de alto nivel que era tiempo de comenzar a reducir el programa de armas biológicas de la Unión Soviética. Algunos militares comenzaron a llamarme el pacificador. En ruso, pacificador es una muy mala palabra porque es el perdedor en ese mundo. En 1992, Ken Alibek desertó de Estados Unidos con su familia. Bill Patrick, uno de los principales científicos del programa de armas biológicas de Estados Unidos, fue asignado para interrogar a Alibek. No me tomó mucho tiempo para darme cuenta de que teníamos un buen programa, pero que palidecía en comparación. Nuestra instalación de producción en Pine Bluff Arsenal, Arkansas, podía producir aproximadamente 1 tonelada métrica de Anthrax deshidratado al año. Para nosotros era una cantidad enorme de Anthrax considerando el efecto que tiene. Cuando supe que el doctor Alibek podía producir 4.500 toneladas de Anthrax, me dije, Dios mío, hay una diferencia de 4.500 toneladas a una. Pero congeniamos de inmediato. Desarrollamos una buena relación al instante y hoy en día Ken Alibek y yo somos buenos amigos. Después del interrogatorio, a Bill Patrick y Ken Alibek se les asignó a escribir una historia conjunta de los programas de armas biológicas de Estados Unidos y la Unión Soviética. Al comparar sus notas, hallaron un patrón tan sorprendente como alarmante. Cada vez que Estados Unidos creaba algo nuevo, los soviéticos lo tenían poco tiempo después.
Alibek y Patrick llegaron a la misma y pasmosa conclusión: debe haber habido un espía en Fort Detrick. Me dijo, Bill, los programas son muy similares. Tuve que estar de acuerdo con él porque veía a un lado del andamio. Aquí está el programa soviético y nuestro lado. Él decía que teníamos que tener personal en Detrick. Quiso decir espías porque era demasiado preciso. El tiempo era demasiado preciso. Cuando vi tantas coincidencias, estaba claro que algo estaba sucediendo. Alibek y Patrick mencionaron sus sospechas en el reporte que le presentaron a la CIA. La agencia se ha rehusado a hacer comentarios. Cuando Ken Alibek desertó, proporcionó también detalles sobre un incidente que había sido un misterio desde finales de los años 70. Se trataba de un accidente en un laboratorio soviético de Anthrax en una sociedad remota entonces conocida como Sverdlovsk. Alibek dice haberse enterado de que uno de los funcionarios de su programa había cometido un error trágico en Sverdlovsk algunos años atrás, el cual causó miles de infecciones por Anthrax y muchas muertes. Uno de mis oficiales, llamado Nikolai Dimishov, retiró un filtro de un sistema de deshidratación y olvidó colocar uno nuevo. Terminó su turno y cuando llegó el turno nuevo para iniciar la deshidratación, comenzaron a liberar el agente en el aire. Al principio, la Unión Soviética dijo que la epidemia de Anthrax había sido causada por personas que comieron carne contaminada. Pero más tarde, el líder ruso Boris Yeltsin confirmó en su autobiografía que el incidente fue causado por un accidente con Anthrax en un laboratorio militar. El saldo final de muertos en el incidente de Sverdlovsk es desconocido, pero los estimados alcanzan las 600 muertes. Por encima de todos los demás edificios de Fort Detrick, Maryland, se erige una misteriosa estructura desocupada llamada Edificio 470. El ejército dice que no ha tenido oportunidad de derrumbar el edificio o de reparar su interior para que pueda ser utilizado. Hay personas que sospechan que aún podría haber algo de contaminación con Anthrax allí dentro. Lo descontaminaron 3 veces, pero debido a la naturaleza insidiosa del Anthrax, que se convierte en espora y se puede ocultar en grietas y rendijas, no dicen que el edificio es 100% seguro. Actualmente, si fuesen a trabajar en el edificio con un taladro hidráulico, los obreros tendrían que usar mascarillas para proteger su respiración. Pero no puedo entender por qué alguien querría dejar ese edificio allí si no hubiera nada de qué preocuparse. Aunque Estados Unidos dejó de desarrollar armas biológicas en 1969, el desarrollo de armas químicas continuó hasta los años 80. En 1987, Estados Unidos comenzó a fabricar y almacenar un nuevo tipo de gas neurotóxico. Los llamados agentes binarios eran más seguros porque eran separados en 2 químicos distintos, los cuales por sí solos no eran letales. Solo cuando el caparazón se disparara, se colocarían los 2 frascos juntos, se dispararían y durante el vuelo se mezclarían y crearían el agente neurotóxico. Uno de los químicos que lo compone era almacenado en Arsenal Pine Bluff, en Arkansas. El otro estaba en el depósito del ejército Tuela, en Utah. Si llegaran a ser necesarios, podrían ser juntados y cargados en bombas. Para finales de los años 80, Estados Unidos y la Unión Soviética habían acordado reducir sus reservas químicas, pero la amenaza de una guerra química estaba a punto de emerger nuevamente con la Guerra del Golfo de 1991. Desde la Primera Guerra Mundial, los soldados no eran enviados